Quiero que imagines algo. Imagina que pasaste 18 años de tu vida escribiendo, no para ti, sino para otras personas, construyendo carreras, creando bestsellers, dándole voz a historias que no eran tuyas, y que un día decidiste que era hora, que era tu turno, que ibas a escribir la historia que siempre llevabas adentro, la tuya, la que nadie más podía escribir porque nadie más la había vivido. ¿Qué harías si alguien te robara ese libro? No copiado, no pirateado, robado, publicado con el nombre de otra persona, en todas las librerías del país, con críticas increíbles, con entrevistas en televisión, con otra mujer sonriendo en la portada, que no había escrito ni una sola palabra de lo que estaba adentro de esas páginas? Eso le pasó a Elena Vargas, escritora, ghostwriter, madre, hija de inmigrantes mexicanos que le enseñaron que las palabras son lo único que nadie te puede quitar. Pasó 18 años siendo la voz de todo el mundo, menos la suya. Y cuando por fin encontró las palabras para contar su propia historia, alguien se las arrebató, puso otro nombre en la portada y después intentó destruirla cuando ella se atrevió a decir la verdad. Pero hay algo que quienes roban palabras nunca entienden. Las palabras tienen origen, tienen fecha, tienen la huella digital de quien las creó. Y Elena Vargas sabía exactamente dónde estaban las suyas. Quédate hasta el final. Esta historia te va a quedar grabada. Hay algo que todo escritor sabe y que casi ninguna persona que no escribe puede entender del todo. Escribir no es solo poner palabras en una página, es poner una parte de ti en una página, una parte que, una vez impresa, ya nunca es completamente tuya porque ahora existe en el mundo, fuera de ti, y cualquier persona puede tocarla, leerla, llevarla consigo. Por eso los escritores cuidan sus manuscritos como si fueran hijos. Por eso el día que terminé mi libro fue el día más importante de mi vida adulta. Y por eso el día que lo sexta publicado con el nombre de otra persona fue el día en que algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo, por primera vez en 18 años, se encendió. Mi nombre es Elena Vargas, 43 años, Nashville, Tennessee. Crecí en un apartamento pequeño en el lado este de la ciudad. Hija de una mujer que llegó de Guadalajara con 2 maletas y la determinación de darle a sus hijos una vida mejor, y de un hombre que instalaba sistemas de electricidad durante el día y leía un libro a la semana sin falta. Fue mi papá quien me enseñó que las palabras son lo único que nadie te puede quitar. Estaba equivocado, pero yo no lo descubrí hasta mucho tiempo después. Pasé 18 años como GHOSTWRITER profesional. Para quien no sabe lo que significan, yo escribía libros para otras personas. Memorias de ejecutivos que no tenían tiempo ni talento para escribir sus propias historias. Novelas de celebridades cuyos nombres vendían pero cuyas manos nunca tocaron un teclado. Discursos de políticos. Manifiestos de empresarios. Historias de superación de deportistas que apenas podían terminar un párrafo coherente. Yo escribía todo, con la voz de ellos, con el nombre de ellos en la portada. ¿Y mi nombre? Mi nombre se quedaba en un contrato de confidencialidad encerrado en un cajón. Era un trabajo que yo sabía hacer mejor que casi cualquier persona que conocía, y que pagaba lo suficiente para criar a mi hija Sofía sola después del divorcio, para mantener el apartamento en East Nashville, para tener la vida que necesitábamos. Pero hace 6 años empecé a escribir otra cosa, en las madrugadas, después de que Sofía se dormía.
los sábados por la mañana con café frío y las ventanas abiertas al ruido de la ciudad, en vuelos largos entre Nashville y Nueva York cuando iba a reuniones con clientes que pagaban por mi talento pero que nunca pronunciarían mi nombre en público. Estaba escribiendo mi libro, La temporada silenciosa, una historia sobre una mujer que pasa toda la vida siendo la voz de los demás y el largo, doloroso y necesario proceso de encontrar la propia ficción, pero del tipo de ficción donde cada línea sangra verdad. Tardé 4 años en terminarlo. Cuando escribí la última palabra un viernes de noviembre, eran las 2:30 de la madrugada. Fui al cuarto de Sofía, abrí la puerta despacio y me quedé mirándola dormir por unos 2 minutos. Pensé, por fin, ahora es mi turno. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Conocí a Rodrigo Salcedo 10 años antes, en un evento de la Asociación de Editores Americanos en Nueva York. Tenía el tipo de presencia que llena una sala sin necesidad de levantar la voz. 51 años, cabello gris cortado con precisión, trajes que costaban más que 3 meses de mi renta. CEO de Salcedo, Old Publishing, una de las editoriales independientes más respetadas del sur de los Estados Unidos, con oficina principal en Nashville y distribución nacional. Rodrigo Salcedo era conocido en la industria como el hombre que descubría talentos. Tenía olfato, decían, para historias que el mercado todavía no sabía que quería. Varios de sus lanzamientos habían llegado a la lista del New York Times. 2 se habían convertido en series de televisión. Lo que la industria no sabía, lo que casi nadie sabía, es que gran parte de ese olfato era, en realidad, yo. En los primeros 2 años trabajé para Rodrigo en proyectos puntuales. Después me propuso un contrato de exclusividad, más dinero, proyectos más grandes, y una cláusula de confidencialidad tan amplia que yo no podía mencionar a nadie, en ningún contexto, que había escrito algo publicado por Salcedo, Old. Firmé, porque necesitaba el dinero, porque Sofía tenía 8 años y el divorcio había costado caro, porque Rodrigo Salcedo era convincente de la manera en que las personas muy inteligentes y completamente antiéticas suelen ser convincentes. Sabía exactamente qué decir, exactamente cuándo decirlo, y con exactamente el tono correcto. Elena, eres la escritora más talentosa con la que he trabajado jamás, y un día el mundo lo va a saber, pero primero necesitamos construir el contexto adecuado para que ese reconocimiento signifique algo. 10 años después, yo seguía esperando ese contexto, y empezaba a entender que nunca iba a llegar, al menos no de la forma que Rodrigo había insinuado. Cuando terminé la temporada silenciosa, tuve que decidir qué hacer con ella. La respuesta obvia era llevársela a Rodrigo. Al fin y al cabo, él era mi editor exclusivo. Tenía los contactos, la distribución, las relaciones con libreros y críticos. Era el camino más rápido para que el libro llegara al mundo. Pero había un problema. La temporada silenciosa no era un libro que yo había escrito para un cliente. Era mío, la historia de una mujer que pasa la vida invisible y decide, a cualquier costo, volverse visible. Si Rodrigo lo publicaba, mi nombre estaría en la portada. Por primera vez en 10 años de asociación, yo sería la autora de verdad, con crédito real, con presencia pública. Y yo sabía, con esa intuición que se desarrolla después de 18 años de leer contratos y entender cómo funciona la industria por dentro, que Rodrigo Salcedo nunca había imaginado eso como parte del acuerdo. Para él, yo era una herramienta brillante, bien pagada, pero una herramienta, no una voz, no un nombre. Aún así, programé una reunión. Era un lunes de enero. La oficina de Rodrigo en el 5º piso de un edificio histórico en el centro de Nashville. Paredes cubiertas con portadas de libros publicados por Salcedo, Old. Una ventana grande que daba a la calle. Un escritorio de roble macizo que había comprado en una subasta de una editorial neoyorquina de los años 40 contaba esa historia a cada visitante, como si la procedencia del mueble dijera algo sobre quién era él. Puse el manuscrito impreso frente a él.
187 páginas. Mi nombre en la portada. Es ficción. Dije, pero es mía. Quiero publicarla con mi nombre. Rodrigo tomó el manuscrito, hojeó las primeras páginas, guardó silencio por un tiempo que me pareció demasiado largo. Entonces dijo, Elena, esto es extraordinario. Sentí que algo se abría en el pecho, y ahí estaba. Pero necesitas entender que tu valor en esta industria está construido sobre una cierta arquitectura. Eres conocida entre bastidores como la mejor GHOSTWRITER del mercado. Si apareces ahora como autora, esa reputación cambia. Los clientes van a cuestionar la confidencialidad. Van a preguntarse si vas a hacer lo mismo con el trabajo de ellos. Rodrigo, yo jamás. Lo sé, pero la percepción, Elena, la percepción importa más que la realidad en este negocio. Déjame pensar en una manera de posicionar esto. Déjame el manuscrito. Se lo dejé. Yo, que había pasado 18 años aprendiendo a leer lo que las personas no dicen, salí de esa reunión con una sensación en el estómago que elegí ignorar. No debía haberla ignorado. 3 meses después, Sofía llegó a casa una tarde de abril con una bolsa de librería en la mano y una sonrisa enorme en el rostro. Tenía 16 años. Leía todo desde que aprendió a leer. Nunca salió de un libro sin empezar otro. Cada semana pasaba por la librería independiente cerca de la escuela y compraba algo. Mami, dijo, sacando el libro de la bolsa. La señora de la librería dijo que este es el lanzamiento más comentado del mes. Mira la portada. Es hermosa. Tomé el libro, La temporada silenciosa, por Camila Restrepo, Salcedo Old Publishing. El mundo se detuvo, no de forma dramática, no con un grito o un llanto inmediato. Se detuvo de la manera en que las cosas realmente se detienen cuando algo grave sucede con una claridad fría, casi clínica, donde de repente todos los detalles se vuelven demasiado nítidos. La tipografía de la portada, el peso del libro en la mano, un nombre que no era el mío impreso en letras grandes y elegantes. Camila Restrepo. Nunca había escuchado ese nombre. Mami, Sofía me estaba mirando. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dije, ve a hacer la tarea, ya te llamo para cenar. Fui a mi cuarto, cerré la puerta, abrí el libro en la primera página y empecé a leer mis propias palabras. Eran mis palabras, no parecidas, no inspiradas en las mías. Las mías, la apertura del capítulo 1 que había reescrito 11 veces hasta llegar a la versión que me hizo llorar de alivio en una madrugada de septiembre estaba ahí, intacta, con una coma cambiada y un párrafo reordenado. La metáfora del capítulo 4, la del silencio como un cuarto que uno decora para no tener que salir, que me había costado 3 semanas de intentos hasta encontrar la imagen correcta, estaba ahí. El diálogo del capítulo 8, el giro del capítulo 12, el último párrafo que había escrito una mañana de octubre mientras Sofía estaba en la escuela y me había quedado sentada en la mesa 40 minutos después de terminarlo, simplemente respirando, estaba ahí, palabra por palabra, con el nombre de Camila Restrepo al pie de la página. Cerré el libro, me quedé mirando la portada por un tiempo que no sé cuánto duró, y pensé, le dio mi libro a otra persona. Rodrigo Salcedo había tomado el manuscrito que yo había pasado 4 años escribiendo, la única cosa que había hecho enteramente para mí en 18 años de carrera, y lo había publicado con el nombre de una mujer que yo nunca había conocido en mi vida. Y había otra cosa que entendí en ese momento, con esa claridad fría que no deja espacio para la duda. Esto no había sido un error. Esto había sido un plan. Llamé a Rodrigo esa misma noche. Eran las 8:20. Contestó al tercer timbre con la voz de quien esperaba la llamada. Elena, Rodrigo. Leí el libro. Silencio de 2 segundos. ¿Qué libro? Sentí que la mandíbula se me apretaba. La temporada silenciosa, por Camila Restrepo, Salcedo Old Publishing. Lanzado esta semana. Una pausa. Elena. ¿Puedo explicar? ¿Puedes explicarme cómo mi manuscrito fue publicado con el nombre de otra persona? No es exactamente así. Su voz cambió más firme.
más calculada, el tono de alguien que ya había preparado esta conversación. Lo que pasó es que Camila trajo una propuesta muy similar a la tuya, con una plataforma de audiencia ya establecida que hacía el lanzamiento comercialmente más viable. Hice algunas adaptaciones en su texto basándome en tus notas, Rodrigo, y reconozco que debí haberte consultado antes. Pero contractualmente, Rodrigo, más firme esta vez. Este es mi libro, palabra por palabra, tú lo sabes, yo lo sé, y lo voy a probar. Silencio. Cuando volvió a hablar, el tono había cambiado por completo. Ya no era el editor carismático y paternal, era otra cosa. Elena, te aconsejo que pienses muy cuidadosamente antes de hacer cualquier declaración pública. Tienes un contrato de confidencialidad conmigo que cubre todo contenido creativo desarrollado durante nuestra asociación. Si afirmas públicamente la autoría de cualquier obra publicada por Salcedo, Olt, estarás violando ese contrato, y las consecuencias legales serán significativas. Este libro no fue desarrollado para ti, fue escrito para mí. Tu palabra contra la mía, Elena, y yo tengo muy buenos abogados. Colgó, me quedé con el teléfono en la mano. Después fui a la sala, donde Sofía estaba en el sofá con mi libro en las manos, leyendo. Levantó los ojos hacia mí, leyó mi expresión, y dijo, con esa percepción directa que a veces me sorprendía en ella, mami, ese libro es tuyo. No era una pregunta. Sí, dije. Cerró el libro, miró la portada por un segundo, y dijo, entonces ve a recuperarlo. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina hasta las 3 de la madrugada con la laptop abierta, releyendo cada mensaje que Rodrigo y yo habíamos intercambiado durante los 4 años en que escribí el libro. Pero había algo más, algo que Rodrigo no sabía que yo tenía. El archivo original del manuscrito, creado en mi computadora personal en un programa de escritura llamado Scrivener, que registra automáticamente la fecha de creación de cada documento, el historial completo de todas las versiones y los comentarios de edición con el nombre del usuario que los hizo. 4 años de trabajo, cientos de versiones, cada cambio fechado y firmado con mi nombre de usuario. Metadatos que ningún abogado de Rodrigo Salcedo podría borrar porque existían en mi computadora, en mis respaldos y en 3 servicios de almacenamiento en la nube que usaba por hábito. Ese había sido mi libro, y había un rastro digital que lo probaba de forma irrefutable. Llamé a Valentina Cruz a las 8 de la mañana siguiente. Valentina y yo nos conocíamos desde la universidad en Vanderbilt. Ella había seguido el periodismo cuando yo seguí la literatura, había cubierto política estatal, después crimen organizado, y en los últimos 8 años industria cultural para el Nashville Banner, donde era editora de investigación. Valentina era el tipo de persona que escuchaba 3 frases y ya sabía cuál era la historia real detrás de ellas. Necesito contarte algo, dije, y necesito que escuches como periodista, no solo como amiga. Habla, dijo, y supe por el tono que ya tenía el cuaderno en la mano. Le conté todo, el manuscrito, la reunión con Rodrigo, los 3 meses de silencio, el libro en la bolsa de Sofía, la llamada de la noche anterior, el contrato de confidencialidad. Valentina guardó silencio por un momento después de que terminé. Elena, dijo, ¿tienes los archivos originales? Tengo todo, 4 años de versiones en Scrivener, cada borrador fechado, y los correos con Rodrigo durante ese periodo, todos. Otra pausa. ¿Entiendes lo que él va a hacer cuando sepa que te estás moviendo? Va a intentar destruirme antes de que pueda hablar. Sí, dijo simplemente. Entonces tenemos que ser más rápidas que él. 3 días después de la declaración de Rodrigo, Valentina me llamó a las 7 de la mañana. Él va a hablar, dijo sin preámbulo. ¿Quién? Don Ernesto Millán. El nombre me detuvo en seco. Don Ernesto Millán había sido editor senior de Salcedo, Olt durante 14 años.
Era conocido en la industria como el responsable editorial detrás de algunos de los mayores lanzamientos de la editorial. Rodrigo siempre lo citaba en entrevistas como el corazón editorial de Salcedo, Olt. 3 años antes, Don Ernesto había sido despedido. La versión oficial era reestructuración editorial. La versión que circulaba entre bastidores era que Don Ernesto se había negado a firmar documentos que consideraba antiéticos, pero nadie sabía exactamente cuáles, porque se había ido en silencio. ¿Por qué quiere hablar ahora?, pregunté. Porque vio la declaración de Rodrigo sobre ti, dijo Valentina, y porque pasó 3 años esperando una razón suficientemente sólida para abrir lo que tiene. ¿Qué tiene? Pausa. Elena. Tiene contratos, archivos internos que guardó cuando se fue. Al menos 2 casos anteriores al tuyo donde el patrón es el mismo, manuscritos de GHOSTWRITERS publicados bajo nombres de terceros con plataforma de audiencia más grande. Se me revolvió el estómago. 2 casos, al menos. Dice que puede haber más que no identificó completamente. Guardé silencio por un momento. Valentina, esto no es solo mi libro. No, dijo, esto es un modelo. Rodrigo Salcedo construyó un modelo de negocios basado en robar el trabajo de escritoras invisibles y convertirlo en productos para escritoras visibles. Tú no eres la primera, y si nadie hace algo, no serás la última. Nos encontramos un sábado por la tarde en un café pequeño en Germantown. Don Ernesto Millán tenía 62 años, cabello completamente blanco, lentes de armazón gruesa y el aire de un hombre que había decidido, en algún momento de su vida, que ya no tenía nada que perder diciendo la verdad. Trajo una carpeta, no dijo hola, puso la carpeta en la mesa, sacó 3 documentos engrapados, y los empujó hacia mí. Lea, dijo. Leí. El primero era un contrato de GHOSTWRITING fechado en 2018. Nombre de la escritora, Patricia Ramos. Obra, una novela titulada Después de la escarcha. Cláusula de confidencialidad total. Publicada por Salcedo, Olt en 2019 bajo el nombre de una autora llamada Isabella Montoya, que había participado en un reality show de cocina y tenía 230,000 seguidores en Instagram. El segundo era un memorando interno de Rodrigo a Don Ernesto, fechado 3 semanas antes del lanzamiento de Después de la escarcha, instruyéndolo a garantizar que todos los registros internos de desarrollo editorial reflejen a Isabella Montoya como autora primaria. Don Ernesto se había negado a firmar el memorando. 2 semanas después, había sido despedido. El tercero era un correo de Patricia Ramos a Don Ernesto enviado después de su despido, cuando ella había descubierto lo que había ocurrido, diciendo que Rodrigo la había amenazado con demandarla si intentaba reclamar cualquier crédito por la obra. Patricia Ramos había guardado silencio. ¿Por qué guardó todo esto?, le pregunté. Se quitó los lentes, limpió los cristales con la punta de la camisa, se los volvió a poner. Porque pasé 14 años en esa editorial creyendo que trabajaba para alguien que amaba los libros, dijo, y un día descubrí que trabajaba para alguien que amaba lo que los libros podían hacer por él. No es lo mismo. Me quedé mirando los documentos frente a mí. Don Ernesto, ¿Patricia Ramos va a hablar? No sé, tiene miedo. Lo que Rodrigo le hizo la asustó de una manera que todavía no ha pasado. Me miró, pero usted no parece asustada. Lo estoy, dije honestamente. Pero tengo una hija de 16 años que leyó mi libro y me dijo que fuera a recuperarlo. No puedo mirarla a los ojos y no hacer esto. Don Ernesto me observó por un segundo. Después asintió lentamente. ¿Qué necesita de mí? Necesito que esté dispuesto a hablar cuando llegue el momento. Con su nombre, en público. Lo sé. Cerró la carpeta. Por eso guardé todos estos años, esperando a alguien con pruebas suficientemente sólidas para que mi testimonio hiciera la diferencia en lugar de ser solo la palabra de un ex empleado amargado. Me miró por encima de los lentes. ¿Tiene pruebas suficientemente sólidas, Elena? Las tengo, dije, y estoy a punto de tener más. Esa misma noche,
Sofía llegó a la casa con su laptop bajo el brazo y 2 hamburguesas en una bolsa. Miró la pared con la línea de tiempo que yo había construido durante semanas, documentos, fechas, conexiones. Luego se giró hacia mí y dijo: tienes 2 ejes en esto, el financiero y el estratégico, pero te falta el técnico, sin mostrar el cómo, no el qué ni el cuándo, sino el cómo. Tienes una teoría, con el cómo tienes prueba. 16 años. Mi hija, el módulo de autenticación del sistema Scrivener. Dije: exactamente, los metadatos no mienten, mami. Nadie puede fabricar 4 años de historial de edición. La miré. ¿Cómo sabes eso? Estudio ingeniería de sistemas, dijo, y se encogió de hombros. Además es tu libro. Desde que lo leí la primera vez supe que era tuyo. Lo que no sabía era por qué no estaba tu nombre en la portada. 3 días después, Valentina me llamó a las 7 de la mañana. Elena, encontré a Patricia Ramos. Me senté en la cama. ¿Dónde? Nashville. Se mudó hace 2 años. Da clases en una escuela de escritura creativa en Belmont. Pausa. Y Elena ya no tiene miedo. ¿Qué cambió? Leyó la declaración de Rodrigo sobre ti, y reconoció el patrón palabra por palabra porque fue el mismo que él usó con ella. Las mismas frases, el mismo encuadre, como si hubiera un guión. Guardé silencio. ¿Quiere hablar contigo? Dijo que si tienes pruebas suficientes para hacer la historia pública de forma sostenible, habla. Con nombre, con todo. Cerré los ojos por un segundo. 2 escritoras, 2 libros, el mismo hombre, el mismo método, la misma declaración de prensa usada como arma de silenciamiento. Valentina, dije, si lo que estás encontrando es lo que creo que es, esto no es solo una historia sobre mi libro, es una historia sobre una década entera de una editorial construida sistemáticamente sobre el trabajo robado de mujeres que él sabía que no podían hablar. Exactamente, dijo. Y Elena, cuando una escritora decide que llegó la hora de hablar, sabe exactamente cómo hacerlo. Me desperté a las 5:40 de la mañana con el teléfono vibrando. Rodrigo había publicado la declaración a las 11 de la noche anterior. La leí 3 veces. Salcedo, Old Publishing, lamenta informar que Elena Vargas, ex colaboradora freelance de la editorial, ha estado haciendo alegaciones infundadas y perturbadoras sobre la autoría de La temporada silenciosa, obra original de Camila Restrepo. Tales alegaciones son falsas, difamatorias, y violan el acuerdo de confidencialidad firmado entre la señora Vargas y esta editorial. Nuestro equipo legal está evaluando las medidas apropiadas. Puse el teléfono en la cama y me quedé mirando el techo por unos 30 segundos. Después me levanté. Fui a la cocina, prendí la cafetera, y pensé con la claridad de quien durmió poco pero durmió profundo. Publicó esto antes de que yo hubiera dicho una sola palabra en público. Eso significaba 2 cosas. Primera, tenía miedo. Segunda, la guerra había comenzado, y él había elegido el campo de batalla. Ahora era mi turno de elegir las armas. A lo largo de ese día, Rodrigo usó la controversia para impulsar las ventas del libro. La temporada silenciosa saltó del puesto 17 al 4 en la lista de bestsellers regionales. 2 clientes míos cancelaron contratos por preocupaciones de reputación. Una agente literaria pospuso indefinidamente nuestras conversaciones. Y esa tarde, Sofía llegó del colegio con una expresión que no podía leer del todo. Mami, dijo. Las chicas de la escuela me están mandando mensajes preguntando si eres la persona que intentó robarle el crédito a una escritora. Entré al apartamento, puse las bolsas del mercado en la barra, y me quedé parada por un momento con las manos apoyadas en el borde del fregadero. Mi hija estaba siendo afectada. Eso cambió algo en mí que ya estaba cambiando, pero que en ese momento quedó completamente claro. Ya no era solo el libro. Era lo que iba a enseñarle a Sofía sobre lo que se hace cuando la verdad tiene un costo. Esa noche hicimos la cena juntas en silencio. Arroz con frijoles y quesillo, la comida de emergencia de nuestra casa desde que Sofía tenía 5 años. El plato que mi mamá me enseñó y que yo le enseñé a ella,
el que yo preparaba cuando estaba demasiado cansada para pensar en otra cosa. Cuando terminamos, Sofía se quedó mirando el plato por un segundo y dijo: ¿Vas a rendirte? No. Dije: ¿aunque pase lo de la escuela? Sofía: no, mami. Me miró: quiero la respuesta de verdad, no la que crees que necesito escuchar. La miré: 16 años. Los ojos de mi mamá, pero la forma directa de preguntar que era completamente suya. Cuando tenía más o menos tu edad. Dije: mi papá me dijo que las palabras eran lo único que nadie podría quitarme. Pasé 18 años creyendo que me lo enseñó porque era verdad, pero ahora creo que me lo enseñó porque era lo que él necesitaba creer. Porque a veces las cosas que más importan también son las más fáciles de arrebatar. Sofía guardó silencio. Pero tengo algo que él no calculó. Continué: tengo la prueba de que las palabras son mías. Y tengo una hija que me pregunta si voy a rendirme en lugar de decirme que me cuide. Entonces no me voy a rendir. Me miró por un segundo. Luego dijo: sabía que ibas a decir algo así. Era predecible. Eras tú, dijo, y volvió al plato. El perito en metadatos de documentos digitales que encontró Valentina se llamaba Dr. Marcos Pereira, 58 años, profesor asociado de Ciencias Forenses Digitales en la Universidad de Vanderbilt. Había actuado como perito en 17 casos judiciales sobre disputas de autoría y propiedad intelectual digital. Analizó mis archivos de Scrivener durante 4 días. El informe que entregó tenía 31 páginas. La conclusión, en la última página, en lenguaje técnico pero inequívoco, los metadatos contenidos en los archivos analizados establecen con un grado de certeza forense del 99.7% que el documento titulado La temporada silenciosa fue creado, desarrollado y finalizado por una única autora, identificada en los registros del sistema como Elena Vargas, a lo largo de un periodo de 4 años, 2 meses y 18 días, iniciando el 14 de marzo de 2020. No existe evidencia de contribución de terceros al contenido narrativo del documento. La comparación con el texto publicado por Salcedo, Old Publishing bajo el mismo título revela una correspondencia del 94.3% del contenido, dentro del margen consistente con edición de línea estándar. Leí el informe sentada en mi escritorio, sola, una tarde de miércoles. Cuando terminé, doblé las páginas con cuidado, las puse en la carpeta, cerré la carpeta, y pensé: está listo. Todo lo que necesitaba estaba en esa carpeta: los metadatos, el testimonio de Patricia, los documentos de don Ernesto, la grabación de Rodrigo, el informe del doctor Pereira. Faltaban 6 días para el festival, y había una última cosa que necesitaba hacer antes de que Valentina enviara la notificación de derecho de respuesta a Rodrigo. Tenía que hablar con Camila Restrepo. Rodrigo me llamó 3 días antes de que Valentina enviara la notificación. No lo esperaba. Eran las 4 de la tarde de un viernes. Contesté: Elena, la voz de siempre suave, controlada, calientita de manera artificial en la medida justa. Necesitamos hablar como adultos. Te escucho, dije. Fui al cajón de la cocina mientras hablaba. Saqué la grabadora digital que había comprado 2 días antes, pequeña, negra, simple. En Tennessee, la ley permite grabar una conversación telefónica siempre que al menos una de las partes sepa de la grabación. Yo sabía. Presioné el botón rojo. Esta situación está saliendo de control de una manera que no le conviene a nadie, dijo. Ni a ti, ni a mí, ni a Camila, ni a la industria. Me gustaría proponer una solución. ¿Qué solución? Un acuerdo. Recibes una compensación financiera por el trabajo que hiciste en el desarrollo editorial del manuscrito. Salcedo, Olt reconoce internamente, no públicamente, tu contribución creativa. Firmas una extensión del contrato de confidencialidad y cesas toda comunicación con la prensa sobre este asunto. Respiré despacio. Rodrigo, me estás ofreciendo dinero para que me calle. Te estoy ofreciendo una resolución profesional para una situación delicada. Delicada. Repetí la palabra despacio. Rodrigo,
Tomaste 4 años de mi trabajo y los publicaste con el nombre de otra mujer. Eso no es delicado, eso tiene un nombre. Silencio de 2 segundos. Elena, tienes un contrato de confidencialidad que cubre todo contenido creativo desarrollado durante nuestra asociación. Ese manuscrito no fue desarrollado para nuestra asociación, fue escrito para mí, en mi computadora, con mi tiempo, con mi vida. Me enviaste los borradores, por protocolo contractual, no como cesión de derechos. Los abogados lo verán diferente, tal vez, dije, pero los metadatos del archivo original van a dejar muy claro quién escribió qué, cuándo y de qué manera, y no estoy sola en esto. Rodrigo, pausa, larga. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que no estoy sola, y que lo que construiste en Salcedo, durante una década tiene más testigos de los que imaginas. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de nuestra relación. Era el silencio de alguien que acaba de entender que la situación es más grande de lo que calculó. Elena, dijo finalmente, con una voz ligeramente diferente, menos suave, más apretada. Estás cometiendo un error muy serio. No, dije, estoy corrigiendo uno. Colgué, presioné el botón de la grabadora, saqué la pila, puse todo en el cajón con cuidado, como si fuera algo frágil. Después me quedé parada en la cocina con las manos apoyadas en la barra por un tiempo que no supe cuánto duró. Él había dicho suficiente. Llamé a Valentina. Tengo una grabación, dije. Silencio de 1 segundo. Cuéntame todo, dijo. 2 días después nos reunimos las 3, yo, Valentina y don Ernesto, en la sala de estar de Valentina, con el mapa en la pared y los archivos esparcidos por la mesa. Don Ernesto había traído más documentos. Un memorando interno de 2017 donde Rodrigo instruía al equipo editorial a garantizar consistencia narrativa entre el material de desarrollo y el producto final, independientemente del origen del contenido. Valentina había obtenido el testimonio escrito, en carácter preliminar, de Patricia Ramos, y yo había traído la grabadora. Valentina escuchó la grabación 2 veces con audífonos, después los quitó, los puso en la mesa, y se quedó mirando el mapa en la pared por unos 20 segundos. Es suficiente, dijo, con los metadatos de tu archivo, el testimonio de Patricia, los documentos de don Ernesto, y esta grabación es suficiente para publicar. ¿Cuándo?, pregunté. Necesito 2 semanas para verificar todo de forma independiente, consultar al departamento legal del banner, y darle a Rodrigo el derecho de respuesta que el periodismo exige. Darle a Rodrigo el derecho de respuesta lo va a alertar. Lo sé, pero es el protocolo. Y en realidad, hizo una pausa, puede ser útil, porque cuando sepa que la historia va a salir, va a hacer algo, y lo que haga nos va a decir mucho sobre lo que todavía tiene escondido. Don Ernesto se inclinó hacia adelante. Hay algo que necesitan calcular, dijo. Rodrigo tiene dinero suficiente para demandar al banner, demandar a Elena y sostener batallas legales por años. Incluso si pierde eventualmente, y con lo que tenemos aquí, perdería el proceso en sí, puede ser suficientemente costoso para hacer que el banner retroceda. El banner no va a retroceder, dijo Valentina con firmeza. Miré el mapa en la pared. Hay una cosa que cambia el equilibrio, dije, una cosa que hace este caso más difícil de sofocar legalmente y más difícil de ignorar para cualquier persona en la industria. ¿Cuál? Valentina me miró. Necesito que la historia no salga solo en el banner. Necesito que salga en vivo, en público, frente a un público que los abogados de Rodrigo Salcedo no puedan controlar. Silencio. El Nashville Literary Festival, dijo don Ernesto despacio. Lo miré. Exactamente, dije. Don Ernesto fue quien me contó, 3 días después, que Camila Restrepo no sabía completamente lo que estaba firmando cuando entró en el acuerdo con Rodrigo. Rodrigo le había presentado una situación parcialmente verdadera. Le dijo que tenía un manuscrito de altísima calidad desarrollado internamente por la editorial y que necesitaba un nombre con plataforma de audiencia para el lanzamiento comercial. Camila recibió el manuscrito para leer,
lo encontró extraordinario y firmó un acuerdo que, en las letras pequeñas, la convertía en la autora acreditada. Ella preguntó directamente a Rodrigo: ¿este manuscrito tiene una autora original que está siendo compensada? Y Rodrigo dijo que sí. Eso es completamente falso, pero Camila tenía lo que necesitaba para convencerse de que estaba del lado correcto de la línea. Procesé eso por un momento. Camila Restrepo no era inocente, pero había sido manipulada por alguien mucho más experimentado en manipulación que ella. Don Ernesto, dije, ¿cree que Camila hablaría conmigo? Silencio largo. No sé, dijo, pero puedo averiguarlo. La respuesta llegó en 40 minutos. Ella te llamará mañana a las 9 de la mañana. Fui hasta la ventana del apartamento. Afuera, Nasville comenzaba a encender las luces de la noche. El ruido familiar de la ciudad, los carros, el viento en los robles de la calle. Pensé en el libro, en las madrugadas en que lo había escrito, en las mañanas en que lo releyó y creyó que no era suficientemente bueno, en las noches en que creyó que sí lo era, y pensé en Camila Restrepo, una mujer que había puesto su nombre en una obra que no había creado pero que había leído, que había encontrado extraordinaria, y que la había llevado en las entrevistas con el cuidado de quien sabe que está sosteniendo algo más grande que ella. Había algo entre nosotras que necesitaba resolver antes de que la historia saliera al público, no por generosidad, por completitud. El teléfono sonó a las 9 de la mañana del día siguiente. Contesté. Camila Restrepo llamó a las 9:02 de la mañana. Contesté al primer timbre. Ninguna de las dos dijo nada por un segundo. El silencio de dos personas que están calculando simultáneamente cómo comenzar una conversación que no tiene precedente. Fue ella quien habló primero. Eres Elena Vargas. Soy. Leí tu libro. Una pausa, es decir, leí el libro. Antes de firmar cualquier cosa, Rodrigo me dio el manuscrito y me dijo que era un proyecto desarrollado internamente, que había una compensación financiera adecuada para todos los involucrados. Pero sabías que había una autora original. Silencio de 3 segundos. Lo sospeché, dijo. El texto era demasiado maduro, demasiado específico para ser un producto editorial genérico, pero Rodrigo tenía una respuesta para cada duda que yo planteaba, y yo quería creerle porque se detuvo, porque el libro era extraordinario, dije, y la oportunidad también. Sir, voz baja, es horrible admitirlo. No te llamo para hacerte sentir peor de lo que ya te sientes. ¿Por qué me llamas? Respiré despacio, porque en 4 días va a salir una nota en el Nasville Banner con mi nombre, con los metadatos de mi archivo original, con el testimonio de otra escritora que pasó por el mismo esquema, y con documentos que muestran que Rodrigo Salcedo hizo esto sistemáticamente durante una década. Hice una pausa. Cuando esa nota salga, serás citada como la autora acreditada de un libro que no escribiste, no necesariamente como la villana, pero como parte de un esquema que perjudicó a escritoras reales. Y vas a tener que responder por eso. Silencio largo. ¿Qué quieres de mí? Quiero que sepas antes que todos los demás. Y quiero darte la oportunidad de elegir cómo entras en esta historia. Si cooperas, si hablas con Valentina Cruz del Banner, si confirmas lo que Rodrigo te dijo cuando presentó el manuscrito, pasas de cómplice a testigo. Eso lo cambia todo. Y si no coopero, entonces la historia sale igual, solo sin tu versión. Otro silencio, más largo, cuando Camila volvió a hablar. La voz había cambiado. Ya no era la voz cuidadosa de las entrevistas. Era otra cosa más cercana, más real. Elena, dijo, leí ese libro 3 veces antes de firmar, y cada vez que lo leía, pensaba, quien escribió esto vivió cada línea. Ninguna parte de este libro parece inventada, parece recordada. Cerré los ojos por un segundo. Lo es, dije, es recordada. Quiero hablar con la periodista, dijo. Quiero contarle lo que Rodrigo me dijo. Y Elena se detuvo de nuevo. Lo siento, sé que eso no es suficiente, pero es real, es suficiente por ahora, dije.
Colgué, me quedé parada en la cocina con las manos en la barra por un momento. Después llamé a Valentina. Tenemos a Camila, dije. El silencio de Valentina duró 3 segundos. Elena, dijo, ahora tenemos todo. Valentina envió la notificación de derecho de respuesta a Rodrigo el jueves por la mañana 48 horas antes de la publicación prevista. La respuesta llegó en 2 horas y 20 minutos. No de Rodrigo, del bufete de abogados Harmon Sloane Beck, uno de los bufetes jurídicos más caros de Tennessee. Una carta de 3 páginas notificando al Nashville Banner de que la publicación de cualquier material alegando irregularidades en la autoría de obras publicadas por Salcedo Old Publishing constituiría difamación, violación del acuerdo de confidencialidad por parte de Elena Vargas e interferencia torticiosa en relaciones contractuales. Valentina me mandó la carta por mensaje con una sola palabra: esperado. Luego me llamó. El departamento legal del Banner pasó la última hora revisando todo lo que tenemos. Su opinión: la carta es intimidación. Con el informe del Dr. Pereira, el testimonio de Patricia, los documentos de don Ernesto y ahora el testimonio de Camila no tienen base para una orden judicial. La verdad es una defensa completa contra la difamación. Y el contrato de confidencialidad, el contrato cubre obras desarrolladas para Salcedo Olt. Tu manuscrito fue desarrollado de manera independiente y enviado solo por protocolo. El Dr. Pereira documenta que el archivo fue creado en tu equipo personal, fuera del horario y de los proyectos contratados. El contrato no aplica. Entonces publicamos. Viernes a las 6 de la mañana. El festival empieza a las 10. Esa noche de jueves no pude trabajar. Intenté, abrí la laptop, miré la pantalla 20 minutos, la cerré, fui a la cocina, hice té, no lo tomé, fui a la ventana, me quedé mirando la calle abajo, Nashville en movimiento, carros, luces, personas que no sabían que mañana por la mañana una historia que había tardado 4 años en escribirse y 6 semanas en desenterrarse, iba a estar finalmente en el mundo con el nombre correcto en la firma. Sofía apareció en la puerta de la sala a las 10 de la noche, pijama, cabello recogido, los lentes que solo usaba en casa. No puedes dormir, dijo. No, vino hasta la ventana, se quedó a mi lado mirando la calle. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu libro?, dijo. Dime. La parte donde la protagonista se da cuenta de que pasó toda la vida intentando hablar con una voz que no asustara a nadie, y que el día que por fin habla con su propia voz todo el mundo se asusta, no porque la voz sea mala, sino porque es real. La miré. Tienes 16 años y lees demasiado, dije. Lo aprendí de alguien. Se apoyó levemente en mi hombro. Va a estar bien, mami. No sabes eso. No, admitió. Pero escribiste un libro entero sobre aprender a confiar en tu propia voz sin garantías. Sería una contradicción enorme actuar diferente ahora. Guardé silencio por un momento. ¿Eso fue crítica literaria o consejo de vida? Las dos cosas, dijo. Lo aprendí de alguien. La nota salió a las 6:03 de la mañana del viernes. Título: La temporada silenciosa y una década de silencio, como Salcedo Old Publishing construyó un catálogo sobre el trabajo robado de escritoras. Por Valentina Cruz. Nashville Banner, con los metadatos de Elena Vargas, con el testimonio de Patricia Ramos, con los documentos de don Ernesto Millán, con el informe pericial del Dr. Marcos Pereira, con el testimonio de Camila Restrepo, y con fragmentos seleccionados dentro de los límites legales de la grabación de Rodrigo. Yo estaba despierta cuando salió, sentada en la mesa de la cocina con el café y la laptop abiertos. Leí la nota de principio a fin como si fuera la primera vez. Era buena, más que buena. Era el tipo de nota que no pide que la crean, que simplemente presenta y deja que los hechos hablen. A las 6:45, el nombre Elena Vargas estaba entre los temas más comentados en Twitter. A las 8:10, el teléfono de Valentina sonaba con solicitudes de entrevista de publicaciones de Nueva York. Rodrigo estaba usando cada palanca que tenía, y todas se estaban trabando.
Llegué al Nashville Literary Festival a las 9:40 de la mañana. El evento se realizaba en el Schermerhorn Symphony Center y las calles aledañas carpas, escenarios al aire libre, mesas de autógrafos, libreros independientes con stands coloridos y pilas cuidadosamente organizadas de libros que alguien había escrito, de verdad escrito, y que llevaban el nombre correcto en la portada. Compré mi credencial de visitante en la entrada, pagué, puse el gafete en el bolsillo del saco, encontré a Valentina cerca del mostrador de credenciales de prensa. Tenía 2 cafés en la mano y esa expresión que yo había aprendido a leer en 20 años, la de alguien que está en el centro de una historia grande y lo sabe. ¿Cómo estás?, preguntó, pasándome un café. Presente, dije. Rodrigo está aquí. Lo sexta entrar hace 20 minutos, con 2 abogados. Esperado. Don Ernesto también está, en el fondo del auditorio principal. Me miró. Elena, el panel de Camila empieza en 40 minutos. ¿Sabes qué vas a hacer? Voy a observar, dije. Y si hay espacio para preguntas del público, voy a hacer una. Y si no hay, entonces solo voy a observar. Valentina me miró por un segundo. Ya hiciste suficiente, dijo. La nota está en el aire. Las pruebas están publicadas. No necesitas nada más. Lo sé, dije, pero quiero estar en la sala. Quiero que ella me vea, no como amenaza, como testigo, de todo lo que este libro costó y de todo lo que significa. El auditorio estaba casi lleno, 340 personas. Periodistas con gafetes de prensa en las primeras filas, lectores en las filas del medio y del fondo, y en al menos 40 manos conté copias de La temporada silenciosa. Me senté en el lado derecho, fila del medio, vista clara del escenario. Camila Restrepo entró acompañada por una asistente de prensa de Salcedo, Holt, y por una moderadora, Quintia Ross, crítica literaria del Tennessee que yo conocía de vista desde hacía años. Camila estaba de azul, cabello recogido, la expresión cuidadosa de alguien que había leído la nota del banner y estaba calculando cada movimiento de ahí en adelante. Cuando pasó por la entrada del escenario, sus ojos barrieron el auditorio y me encontraron. Nos miramos por exactamente un segundo. No cambió de expresión, pero algo ocurrió en sus ojos, un reconocimiento, una decisión tomada en tiempo real que yo pensé que solo yo vi, pero que Valentina, sentada 2 filas detrás de mí, me dijo después que también vio. El panel comenzó. Quintia Ross hizo las primeras preguntas sobre el proceso creativo, sobre los temas del libro, sobre lo que había inspirado a la protagonista. Camila respondió con cuidado, con pausas calculadas, con el tipo de articulación que viene de la preparación excesiva. Luego Quintia se giró hacia el público. Tenemos algunos minutos para preguntas. 40 manos se levantaron. La mía no estaba entre ellas. Quintia señaló a una mujer en la tercera fila, luego a un hombre cerca de la lateral, luego a una periodista con gafete de prensa, y entonces Camila Restrepo hizo algo que nadie en la sala esperaba. Se inclinó levemente hacia el micrófono y dijo: Quintia, antes de la siguiente pregunta, quisiera hacer una declaración. La moderadora parpadeó. Por supuesto. Camila miró al público. Después me miró directamente a mí. Muchos de ustedes leyeron esta mañana una nota del Nashville Banner sobre este libro. Quisiera confirmar públicamente que lo que está en esa nota es verdad. Voz firme, clara, sin temblor. La temporada silenciosa fue escrita por Elena Vargas. Yo puse mi nombre en ella dentro de un acuerdo que me fue presentado de una manera que minimizó la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Eso no me exime de responsabilidad y tengo la intención de responder por ello, pero la autora de este libro está en esta sala y merece ser reconocida. 340 personas guardaron silencio por un segundo que pareció mucho más largo que un segundo. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego otra persona, y luego toda la sala. Yo no aplaudí. Me quedé sentada con las manos en el regazo, mirando el escenario,
con esa claridad fría que había llegado la tarde en que vi mi libro en la bolsa de Sofía, pero diferente ahora, más cálida, más real. En el pasillo lateral del auditorio, podía ver a Rodrigo Salcedo de pie, con sus 2 abogados al lado, mirando el escenario con la expresión de un hombre viendo una estructura que había tardado años en construir empezando a ceder por un punto que él no había calculado. Don Ernesto Millán estaba al fondo de la sala. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió una vez, y entonces Quintia Ross, después de que los aplausos disminuyeron, miró al público y dijo: Elena Vargas está en la sala, me gustaría invitarla al escenario. Me levanté, caminé hacia el escenario, subí los 3 escalones del lateral, con esa sensación extraña de que los pies tocaban el suelo, pero el resto de mí estaba ligeramente fuera de sincronía con el momento. Quintia me ofreció un micrófono, lo tomé, miré al público, 340 personas, periodistas, lectores, escritores, editores, personas que se habían despertado esa mañana sin saber que el día iba a tener esto. Al fondo, Rodrigo Salcedo cruzó los brazos. Yo dije: pasé 18 años escribiendo con las voces de otras personas. Aprendí a entrar dentro de una perspectiva que no era la mía, a encontrar el ritmo de una vida que no era la mía, a construir una narrativa que sonara completamente verdadera aunque yo no fuera la persona que había vivido esa verdad. Es un trabajo que amé, y que me robaron de una manera específica, no el trabajo de GHOSTWRITING, que siempre fue una elección consciente, sino este libro. Este libro fue la primera cosa que escribí para mí en 18 años. Y me lo quitaron antes de que pudiera decirle al mundo que era mío. Silencio. Lo que aprendí en estos 2 meses es que las pruebas existen, que las palabras dejan rastro, que ningún contrato de confidencialidad cubre la fecha en que un archivo fue creado en una computadora personal a las 9:47 de una noche de marzo, y que cuando una mujer decide que llegó la hora de hablar, el mundo puede intentar silenciarla de muchas maneras. Pero la historia es de ella, y siempre lo fue. Miré a Camila Restrepo. Gracias, dije, simple, directo, por lo que hiciste hoy. Ella asintió una vez. Miré hacia el fondo de la sala donde Rodrigo había estado. Ya no estaba ahí. Había salido en algún momento mientras yo hablaba. Pasé el micrófono de vuelta a Quintia. Bajé los escalones del escenario y volví a mi lugar en la fila del medio. Valentina estaba 2 filas detrás de mí con el cuaderno abierto y los ojos brillando. Sofía no estaba en la sala, estaba en la escuela, porque yo había insistido en eso, pero sabía que cuando llegara a casa esa tarde, estaría sentada en el sofá con el teléfono en la mano, habiendo leído todo, habiendo visto el clic que alguien ya habría publicado, esperando con esa expresión que mezclaba orgullo y la confirmación de algo que había decidido creer mucho antes, de que hubiera cualquier prueba. Lo que sucedió en los meses siguientes ocurrió despacio y de golpe. Rodrigo Salcedo no consiguió la orden judicial. El departamento legal del Banner había hecho el trabajo correcto, y con Camila Restrepo como testigo pública, el terreno legal había cambiado completamente. 3 semanas después del festival, Salcedo's Old Publishing anunció que la temporada silenciosa sería relanzada con Elena Vargas como autora acreditada, sin comunicado de prensa elaborado, sin narrativa cuidadosamente construida. Una nota de 3 párrafos que sonaba exactamente como lo que era una rendición negociada. Patricia Ramos recibió crédito retroactivo por Después de la Escarcha 2 meses después, como parte de un acuerdo que incluyó compensación financiera y la disolución de la cláusula de confidencialidad que la había silenciado por años. Rodrigo Salcedo se retiró de la presidencia de Salcedo Old en abril por razones personales, según el comunicado oficial.
El bufete de abogados de la editorial estaba negociando acuerdos con al menos otras 3 escritoras que se habían identificado después de la nota de Valentina. Don Ernesto Millán fue contactado por 3 editoriales independientes con propuestas de consultoría. Valentina Cruz ganó el premio de periodismo de investigación de la Tennessee Press Association por el trabajo, y yo firmé contrato con una agente literaria de Nueva York en marzo, un contrato de 2 libros, con mi nombre en la portada. Desde la primera conversación, el día que firmé, llamé a Sofía desde la acera de la oficina de la agente, en Nueva York, en el frío de marzo, con el ruido de la ciudad a mi alrededor. Contestó al segundo timbre, y dijo, firmé. Silencio de un segundo. ¿2 libros? 2 libros. Guardó silencio por un momento, y escuché, del otro lado de la línea, el sonido de alguien respirando profundo de la manera en que se respira cuando se intenta no llorar. Abuelito estaría orgulloso, dijo. El que leía un libro a la semana, lo estaría, dije, con toda seguridad, y yo lo estoy, dijo. Por si no quedó claro, cerré los ojos por un segundo en el frío de Nueva York. Quedó muy claro, dije, muy claro. Aprendí muchas cosas en los 6 meses entre esa tarde de abril en que Sofía trajo el libro a casa y el día en que firmé mi propio contrato. Aprendí que la invisibilidad no es neutralidad, que cuando pasas años siendo la voz de todos los demás, no solo estás siendo generosa, también estás cediendo un espacio que es tuyo de una manera que es difícil de recuperar. Aprendí que las pruebas existen incluso cuando las personas que quieren silenciarte creen haber borrado todo, porque las palabras tienen origen, tienen fecha, tienen la huella digital invisible de quien las creó, y esa huella no desaparece solo porque un nombre diferente aparezca en la portada. Aprendí que el silencio que parece protección a veces es solo una prisión más cómoda, y que el costo de hablar, por más alto que sea, raramente es tan alto como el costo de quedarse callada para siempre. Y aprendí esto quizás fue lo más difícil y lo más importante, que encontrar la propia voz no es un evento, es una decisión, que se toma una vez, luego otra, en contextos diferentes, con costos diferentes, con diferentes tipos de valentía. Mi papá me dijo una vez que las palabras eran lo único que nadie podría quitarme. Estaba equivocado en la parte del nadie, pero tenía completamente razón en la parte de las palabras, porque al final, después de todo, después de las declaraciones de prensa y los abogados y las amenazas y el festival y el escenario y el contrato, lo que quedó fue el libro. Las palabras que escribí en una noche de marzo de 2020. Las palabras que Sofía reconoció como mías antes de saber que lo eran. Las palabras que Camila Restrepo leyó 3 veces y llamó recordadas. Esas palabras siempre fueron mías. Y ahora el mundo lo sabía. Puedes silenciar a una escritora, pero no puedes borrar sus palabras.